están? Bienvenidos a Filosofía entre Amigos, un lugar donde vamos a filosofar sin ninguna presión. Y hoy nos toca hablar sobre algo que todos hemos vivido y seguimos viviendo, la educación. Hoy nos encontramos con Wendy, Rogelio, Enrique. y Sandra. Bueno, la educación es algo que ocurre no solamente en la escuela, sino también, pues, en nuestra casa. Antes de meternos de lleno, ¿ustedes sabían que la filosofía de la educación tiene distintas corrientes? eh, pues para explicar esto, la educación se define de varias maneras por cada autor. Como nosotros hemos sabido de esta manera de interpretar con nuestras propias palabras, pues que la educación es una manera de enseñar y eso nos permite tener más conocimiento. Como menciona el filósofo Aristóteles y el realismo decían que la educación debe basarse en lo real, es decir, que se debe de basar en algo verdadero y que de igual manera pues tener un conocimiento objetivo. Leo que el idealismo que dice que la educación no solo es sobre el Platón, quien crea que la educación debía guiar al ser humano hacia la verdad. Eso me hace pensar en cómo a veces la educación se enfoca solo en hechos y deja de lado el pensamiento crítico. O sea, ¿cuántos de nosotros no aprendimos cosas de memoria en la escuela, pero luego no sabíamos cómo aplicarlas en la vida real? Porque solamente las sabíamos como un aprendizaje memorizado, pero no como un aprendizaje donde podríamos sacar un criterio. Sí, como cuando en la escuela nos enseñan de que sacar el área de un triángulo o que hacer ecuaciones y ni siquiera nos explican pues para qué nos puede servir fuera de, pues sí, de lo de la escuela, de los exámenes, cómo es que lo implementaríamos o de qué nos serviría en nuestra vida cotidiana. Eh, Otro punto muy importante es el pragmatismo. Ya el pragmatismo pues se refiere más que nada en la educación que debe basarse en ser experimentativo y pues en resolver problemas. El filósofo John Dewey decía que el alumno, al momento de que el alumno recibe información dentro de un salón de clases, no solo es de aprender a memorizarlo, sino que llevarlo a la práctica. Eso suena muy fácil y útil, porque ¿de qué sirve saber muchas cosas si luego no sabemos cómo aplicarlos? Es saber enseñar y aplicarlo en la sociedad cada conocimiento que nosotros adquirimos y podemos practicar. Claro, aquí en este punto entra otro punto más importante. ¿Realmente nos están educando para pensar o solo para obedecer? Solamente nos educan para seguir las órdenes que nos están dando o para realmente darnos una idea de lo que estamos aprendiendo y tener un pensamiento propio. Muy buena pregunta, Sandy. Hay un concepto que a mí me gusta que es de Paulo Freire, algo así, donde nos habla de la educación bancaria. No sé si ustedes lo han escuchado. Es como cuando te dicen aprende esto, pero nunca te explican por qué o cómo lo vas a hacer. Explícate así tendrás más conocimientos sobre lo que vas a hacer o vas a aprender cada día. Sí, de hecho, como dice mi compañera Wendy, lo de Paulo Freire decía que en muchos sistemas educativos el alumno es como una alcancía donde los maestros meten información sin que el estudiante la procese de verdad. Lo curioso es que esto no pasa solo en la escuela. Desde niños nos enseñan a seguir reglas sin siquiera cuestionarlas. Exacto, así como cuando
estamos pequeños y que, o también cuando los niños nos hacen una pregunta de que, ¿por qué pasa esto? ¿O por qué el otro? Y el adulto solamente le suele responder de que, porque sí, o porque yo lo digo. También, pues entra lo de en las escuelas cuando la maestra está dando un ejemplo, no sé, la clase de los colores y está exponiendo el color rojo, la maestra les da una actividad, que vamos a pintar la manzana de color rojo, y hay niños, bueno, puede haber un niño que la pinte la manzana de color verde y todos los demás niños puede que sí lo obedezcan. Entonces ahí la maestra está limitando, como quien dice, a los demás estudiantes a, a cuestionarse de que no solamente hay manzanas rojas, sino que pues también existen las manzanas verdes y así. Aún me acuerdo por lo de la secundaria que el profesor nos decía que hay que ser reflexivos y cuestionarnos en cada día el por qué estudiamos y el por qué estamos dentro de una escuela, dentro de un salón de clases, recibiendo información educativa. Y por eso desde pequeños o en la edad un poco avanzada era más de debatir, a ser reflexivos. Con eso nos llevaría a tener un desarrollo práctico. Sí, compañero, la educación está muy pegada a la sociedad. Si educas a repetir, creas una sociedad conformista. Si educas para pensar o crear y creas una sociedad que ésta se cuestiona todo. Y aquí es donde entra otra cuestión. ¿Quién decide qué se enseña? Porque alguien en algún lugar decide los planes de estudio. ¿Por qué son esos planes de estudio? ¿Qué es importante aprender y qué no? Exacto, porque no es casualidad de que en algunos países la historia se cuente de una forma y en otros pues de otra. Pues como se menciona que en cada país la educación en ese pues varía en muchos aspectos, pues como por ejemplo la igualdad. Y la educación está reflejada en diferentes ámbitos como valores a la sociedad y en diferentes escuelas. Y si lo más importante es la productividad, entonces la educación se enfocaría en formar a trabajadores eficientes, sino sino formar a personas que les gustaría cuestionar la vida. Y que sacan buenos resultados de eso. Por eso muchas veces no se enseña a pensar, sino simplemente a cumplir las órdenes que nos están indicando. ¿Y ustedes se han puesto a pensar qué pasaría si la educación se enfocara más en formar personas críticas? Tendríamos una sociedad más participativa y más cuestionadora, es lo que yo pienso. Pero también podría haber más conflictos, porque si todos cuestionamos el orden establecido, se va a estar como que está peleando, porque si yo me cuestiono algo y la persona se cuestiona otra cosa, la educación va a estar muy inestable. Sí, ahí es donde está el dilema. ¿Educamos para la estabilidad o para la transformación de una sociedad? Y esto también nos lleva a otra pregunta. ¿Qué significa realmente aprender? Puedes aprender, puedes aprender de diferentes maneras, como en la escuela aprendes datos, valores, cómo influir en tu día a día, pero si no sabes cómo aplicarlas a las demás personas, no sirve de nada, ya que la sociedad es para ayudar, sino para solamente tener conocimiento para ti, sol. Y otra cosa que casi nunca se menciona es qué aspectos del ser humano se pueden educar, porque siempre pensamos en la inteligencia, pero hay otras cosas que son igual de importantes. Bueno, también nos mencionaba que pues el aprender no solamente era procesar acumular la información, sino también pues desarrollar habilidades.
Y lo que nos menciona Sandy de por qué aspectos del ser humano pues se pueden educar, también vendría siendo, entrarían ahí las emociones, porque ya que hay adultos o habemos adultos que pues hoy en día no sabemos manejar nuestras emociones. Esto es clave. Esto es clave hoy en día, porque muchas veces el éxito no depende solo de que tan listo seas o tan listos sean las personas en la escuela, sino que qué tan constante eres para aprender y saber conocimientos día a día. La voluntad también es algo muy importante. Puedes ser muy inteligente, pero si no tienes disciplina o la motivación suficiente, la realidad es que no vas a llegar a ningún lado, por más triste que suene. Pero eso casi nunca se enseña. Se da por hecho que uno debe de aprenderlo solo. Y está muy raro porque pasamos años en la escuela y no nos enseñan cosas básicas de, pues sí, de lo que vamos a ver en nuestra vida, como administrar nuestro dinero, entender nuestras emociones o resolver conflictos de una manera pues más afectiva. Pues el sistema educativo que hoy en día es que en algunas escuelas siguen un modelo viejo, pero conforme van pasando los años, el sistema va cambiando a una estructura en forma de enseñanza. Pero el mundo de las personas ya cambiaron. Antes la educación estaba súper enfocada en la memorización, porque no habían tantos accesos a la información como hay ahora, como hoy en día. Hoy en día existe internet, páginas web de que te dan más información sobre un tema y muy profundo, ya que ahora ya no es necesario que memorices algo, ya puedes llevarlo en tu celular escrito, la pequeña información, o solamente movilizar algunos puntos que son más básicos. Sí, de hecho, antes, si algo estaba en un libro, se asumía de manera muy fácil que era cierto. Ahora cualquiera puede escribir cualquier cosa en internet y se va a creer por no tener un criterio. Así me ha pasado con mis familiares, con mis papás o mis tíos que de repente llegan y me comentan sobre algo que dijo la presidenta o alguna persona y creen que es una realidad absoluta cuando no es real. Y esto sucede por no tener un criterio propio. Exacto, concuerdo con todos ustedes. Pues yo creo que eso debería de enseñarse también en la escuela, como que no a quedarnos solamente con lo que los maestros nos enseñan, sino también pues buscar nosotros buscar más información por nuestra propia cuenta. Pues a veces como estudiantes nos preguntamos, ¿cómo debería ser la educación en un futuro? Todos nos hemos llegado a cuestionar sobre esta pregunta o esta duda del que hoy en día el gran cambio que se ha dado en lo educativo a través de la ciencia y la tecnología, pues se llevaría en un futuro donde los jóvenes puedan ser más colaborativos. Yo creo que este enfoque se debe de enfocar en enseñar y adquirir más conocimiento para que tengan más críticas al mundo exterior y en su vida diaria. Y debería de centrarse en formar personas más completas y no solo trabajadores que siguen órdenes. Para eso primero tendríamos que replantearnos que, pues, qué es lo más importante para la educación. Pues existen varias dudas conforme a la educación, porque cada uno de nosotros tiene su punto de vista, en donde algunos dicen que la educación debe servir para toda la vida, pues en algún momento de nuestra vida lo podemos poner en práctica, mientras que otras personas pues dicen que el propósito es el desarrollo personal. Yo creo que la respuesta a esto es una combinación de ambos, porque, como decía mi compañero,
que mis compañeros y o sea, todos, que cada persona debe tener diferentes, diferentes enfoques en educación y trabajadores. Entonces, después de todo esto que estamos hablando, ¿cuál es la conclusión que sacamos? Yo creo que pues que la educación no es solo transmitir conocimientos, sino pues también formar personas. Pues que la filosofía en relación a la educación no es un tema teórico, pues, sino que realmente afecta a todos porque influye en el desarrollo personal y profesional de las personas y en su progreso. Porque no es solo acumular información, sino desarrollar habilidades y valores para la vida diaria de uno mismo y laboral y para las personas. Y sí, claro, yo estoy muy de acuerdo con lo que ustedes me comentan. Yo creo que lo más importante que podemos sacar de esto es que nunca nos dejemos de cuestionar lo que nos están enseñando. Siempre tener un criterio propio en base a lo que nosotros hemos vivido y seguir cuestionando y seguir investigando por nuestra propia mano. Pues ahí lo tienen, amigos. ¿Ustedes qué opinan? Déjenos sus comentarios y nos vemos en el próximo episodio de Filosofía entre Amigos. Sigan preguntándose cosas. Adiós, muchas Adiós. gracias.